La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. www.politriarte.org y en todas las redes sociales y en YouTube. La palabra es politriarte, politriarte. Esto es Primera Llamada. Esto es Primera Llamada. Politriarte. Politriarte. Teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Estamos generando públicos para el arte y la cultura en esta zona de Robledo. Por eso prográmese siempre las noches de jueves, viernes o sábados y venga engallada con sus grupos de amistades o familiares. Teatro comunitario para usted. Prepárese a soñar otras realidades posibles. En minutos comenzaremos la función. Me he levantado y he descubierto al invasor. La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. www.politriarte.org y en todas las redes sociales y en YouTube. La palabra es politriarte, politriarte. Esto es Segunda Llamada. Esto es Segunda Llamada. La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. www.politriarte.org y en todas las redes sociales y en YouTube. La palabra es politriarte, politriarte. Damas y caballeros, esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
se fue la luz en el barrio por completo. Y nos quedamos sin luz en el teatro. Mucho rato, casi una hora sin luz. Y el público ahí esperando, ansioso, nos a contar anécdotas. Menos mal ellos tienen un muy buen trabajo y entonces supieron invertir el proceso y entonces se hizo un trabajo previo muy bonito con la gente de sensibilización. Muy bonita labor de la esquina radio con el asunto comunitario, con el con el otro, hablar con el otro, poner las voces de la comunidad, de las personas que habían en el público. Fue muy bonito y para nosotros es muy emocionante ver de nuevo gente en la sala, que de todas maneras, sobre todo en la sala en lo público, porque lo habíamos visto en la sala en lo privado, pero ya no es muy bonito y muy agradable. Y eso nos tiene que poner a pensar una cosa, y es que la cercanía de esa realidad de la vida es necesaria. Siempre estamos necesitando respirar, tocar, si se quiere, aunque las normas de bioseguridad, por supuesto, nos ponen unas limitantes, pero la sola presencia del otro ya implica una realidad distinta, y es el tema de hoy. En presencia somos uno con la vida. Estamos hablando de que somos uno con la vida, y somos uno con la vida porque a veces nos enseñamos a que ya todo es mediatizado, y entonces muy bonito todo cuando lo veo en la televisión, cuando lo veo en la fotografía, cuando lo veo en el cine, pero a veces eso mismo lo tengo a la vuelta de mi casa, en el jardín de mi casa, en mi entorno muy natural. Medellín, a pesar de todo lo contaminado, lo que sea, todavía tiene muchos espacios verdes, la gente se preocupa mucho por eso, Feria de Flores, la gente se preocupa por jardines, por balcones, y ese tipo de cosas no se puede cambiar por lo sintético, por lo artificial. Yo no voy a criticar aquí lo artificial también es bonito, hay jardines artificiales, pero yo creo que mientras podamos disfrutar todavía de esos elementos de la naturaleza en su interacción directa, va a ser muy importante para la vida. Y conversábamos ahorita que van a ver la entrevista que tuvimos esta noche, ahorita vamos a conversar un poco con ella. Conversábamos sobre eso sintético y sobre ese mundo al revés. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la anécdota, la historia que te interesa compartir de eso que tuviste con el acercamiento a la naturaleza, que se te quedó ahí, presente? ¿Cuál es ese acercamiento, esa anécdota con la naturaleza? Yo, por ejemplo, tengo muchos, podría mencionar muchos, y siempre estoy hablando de mi mamá, y esto, hoy voy a cambiar la rutina. Y cambiar la rutina es contarles que nuestra pareja anterior, que murió de cáncer, Alex, tenía una particularidad, y es que él decía que las plantas se le aparecían como para que él la rescatara. Y eso parece un absurdo así, contado así, pero uno iba caminando, íbamos a trotar, salíamos a hacer ejercicio, y Alex siempre se encontraba una matica tirada. Una matica que recogía, que llevaba para la casa y que revivía. Y nuestra casa estaba llena de un montón de plantas hermosas, florecidas, que cuando él murió se marchitaron en su mayoría. Algunas se mantuvieron, pero la mayoría desaparecieron con él, como si su energía fuera necesaria. Esas plantas, por ejemplo, atraían pájaros en la casa, atraían, el color era muy lindo. La orquídea, por ejemplo, mientras floreció, mientras él estuvo, florecía permanentemente, era muy linda. Bueno, podría quedarme aquí contándoles todo lo lindo que era eso. Él nos enseñó a cebar los pájaros para que vinieran al entorno de nuestra casa anterior, un montón de cosas muy lindas. Una anécdota muy bonita que yo tengo, que me recuerda también a la naturaleza, es precisamente el río de pescado. Yo voy a correr un poquito eso, porque como estamos en la casa, me voy a tirar aquí porque siento que me estoy como cortando con la... No importa, pero estoy en la casa, entonces la próxima. Como somos uno con la vida, esa anécdota también me trae un recuerdo muy bello con la vida, precisamente, y con la muerte. La despedida de un ser querido que amamos con toda el alma, Alex Zavala Luján, que
este mes estaría cumpliendo años de vida. Además, esa presencia que estará siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestros recuerdos y nuestras memorias. Pero ese río del pescado en Valdivia, él nos contaba anécdotas muy interesantes de ese río con sus historias infantiles. Entonces, cuando se iba para el bosque, para el lado del río, él decía que había visto un unicornio. Y él decía que ese unicornio lo había visto y lo curaba y lo, mejor dicho, una anécdota de niño. Y luego, cuando fuimos allá, se sintió la magia de ese espacio. Se sintió la magia además porque apareció una mariposa azul gigante cuando dejamos sus cenizas en el río El Pescado en Valdivia. Y pues esa presencia de la mariposa azul siempre está con nosotros, siempre aparece también, si ustedes lo pueden ver en Politearte. Pero por allá había gente entonces, saludándonos, y entonces mientras, al menos la gente que siempre nos sigue, yo había visto a Diana Gallego, yo había visto a algunas personas, no sé si todavía están ahí con nosotros, y es preguntarle a la gente que nos está acompañando, ¿cuál es esa presencia suya con relación a la naturaleza? A esos recuerdos de la naturaleza. Porque la mayoría venimos de donde hubo abuelas, donde hubo tíos y parientes lejanos que tenían mínimamente, sino una finca, un espacio, y todavía fuimos de charcos y de muchas cosas por el estilo. Los recuerdos con la naturaleza, entonces para que lo pongamos allí en los comentarios. Bueno, Manuel. Chisme, ya abrimos con un muy buen chisme que el chisme de la esquina radio, con la juntanza, con el radioteatro, con la obra Tiros de Esquina, fue la que abrimos esta sala presencial el día de hoy, con la que cerramos presencial este año. El próximo año esperamos empezar a reactivar la sala de una manera presencial, con poco público, así como lo hicimos hoy. Muy bello, muy bella acogida. Bueno, con el grupo Mira Santa que hemos estado, hoy estuvieron además de público participando, pero también esta semana tuvimos una presentación con ellas en el Teatro del Aire Libre de Pedregal. Se lucieron nuevamente y este martes vamos a tener nuevamente función en el Teatro del Aire Libre de Pedregal también con ellas, son espacios de grabación realmente. Son espacios donde se están grabando. Pero hay público de los mismos grupos de... Pero son diferentes espacios, porque esta semana estuvimos con el Festival del Adulto Mayor de la Comuna 6. Y la semana entrante vamos a estar con Plaza Mayor, un evento de Plaza Mayor que está realizando la alcaldía de Medellín. Entonces, también estuvo hoy Diana Suárez, que siempre está en público virtual aquí en Los Pitos. Hoy estuvo presencial en la sala del teatro de la Casa del Parque. Estuvieron los de Jaurú. Estuvieron los amigos de los Títeres Jaurú, que son vecinos además. Un saludo para ellos. Un amigo, un profesor también de la Antioquia de Urabá, se me olvida el nombre porque es muy común, pero es un antropólogo de mucho reconocimiento allá, de lado muy valioso, muy joven, muy valioso en su trabajo. Bueno, contarles además que estamos cerrando procesos y la próxima semana vamos a tener en temporada a los jóvenes del Oriente Antioqueño con una obra que se llama Géminis, la juventud cero por futuro. Es una variación de varias maneras que se ha presentado un Géminis. Es una adaptación al formato audiovisual. Y entonces estamos en ese proceso de edición ya final para poder presentar ese producto en la sala digital, pero además porque vamos para Brasil a un festival con José, un amigo que nos encontramos en Nómada, en el encuentro Nómada del movimiento, y entonces allí, digamos, pudimos hacer una juntada interesante con ellos, con el trabajo con José, el pollo, y estaremos en Brasil, pues, con los jóvenes del Oriente. Pues eso es muy bueno, con los jóvenes del Oriente. Porque es muy interesante que sean, yo ya lo había dicho en el encuentro pasado, que
que la pandemia que nos encerró, a esos jóvenes los llevó a Cuba y ahora los va a llevar a Brasil. Qué bonito que así sea, que muy pronto que tengamos ya la posibilidad de una presencialidad plena, podamos hacerlo yendo, viajando, volando hasta allá. Bueno, y sin más preámbulos, entonces vamos a hablar esta noche con Miriam Páez Villota de la Corporación Cultural Canchimalos, quien está esta noche con nosotros, invitada. Bienvenida, Miriam, a la Casa del Parque, a los Ticos Literarios. Hola, muy bonita tarde, bonita noche. Muchísimas gracias por la invitación. Salud por ese pocillo, además, muy con relación al tema de hoy. Miriam, ¿Qué es lo que tiene en la memoria, Miriam, del entorno natural? Mi memoria de los entornos naturales, pues vengo de la ciudad de Pasto y de mi casa, pues de la casa materna y de la casa en la que luego viví, siempre había una imagen hermosa que es del volcán Galeras. Y pues bueno, no es como un asunto solamente de la relación con la imagen, sino de lo que eso implica también para nosotros, pues para las personas que somos de Pasto, en esa relación también como con el volcán y que incluso te va generando una relación distinta con la tierra, porque también es entender que ese volcán, ¿cierto? No es un recurso, no es una cosa que está ahí, tampoco es un asunto de peligro como muchas veces. Bueno, claro, sí hay un peligro, no lo estoy negando, pero más allá, digamos, como de eso alarmista que muchas veces suele suceder, sobre todo en los noticieros cuando pasa algo en la ciudad, es entender que es una presencia protectora, que es parte de nuestro entorno, que es con quien hacemos y construimos la ciudad, que las personas que viven, por ejemplo, muy próximas a la boca como tal del volcán, pues también hacen unas ofrendas, caminan y cuidan a la tierra, ¿cierto? Entonces es buscar otra serie de comprensiones y de relaciones también con el entorno natural. Es el juego creador, pero además ese es un juego creador que volvemos a lo que incluso ya nos lo había dicho en la entrevista previa que van a ver en YouTube, pero luego lo retomamos, y es quién es el invasor. O sea, es el volcán el que nos está haciendo daño. El volcán es parte de la naturaleza y estaba ahí, y nosotros fuimos los que habitamos un espacio volcánico, y entonces ¿por qué pensar que él es el enemigo? Al contrario, por alguna razón los ancestros llegaron a habitar ese espacio. Así es. Y pues creo que también tiene, cuando les digo como esa otra relación con el entorno, ¿cierto? Tiene mucho que ver con dejar de percibir a la naturaleza como un simple recurso, que siento que también es lo que funciona mucho pues en nuestra sociedad capitalista, por eso el tema del consumo y por eso la explotamos de cualquier manera, ¿cierto? Y no nos importa también cómo que pasan y también cómo dejamos de percibir a los seres, a los animales también como seres vivos. Y hay un elemento muy importante, por ejemplo, desde la corporación, que es la biofilia, que es ese amor y ese respeto y ese cuidado por lo vivo. Entonces, ahí van entrando también en esas resonancias. Y en efecto, nosotros somos invasores, pues, como de todo este espacio. Y creo que si tuviésemos eso, una relación más armónica de entender al otro como un otro con el cual estamos compartiendo, seguramente sería muy distinto, que es un poco también lo que muchas de las cosmogonías indígenas pues también nos cuentan y nos permiten tener ese otro tipo de relaciones con la naturaleza. Somos uno con la vida. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la sala? ¿Y cómo es que se entra a la sala? Vamos a tener esta semana, la tenemos desde el día de ayer, jueves, viernes, sábado, y vamos hasta el domingo en la mañana muy temprano, a tener en la sala digital www.politearte.org a Canchimalos con Zoolúdica, una obra para que ustedes se junten a ver danza, para que nos juntemos a ver danza, teatro, algo muy performático que tiene la propuesta de Canchimalos, con el juego, con la lúdica, con el arte. Y entonces es importante ver esta obra. Ahorita nos va a contar Miriam por qué es importante ver la obra, porque usted no se puede perder esta temporada en la sala digital, pero es muy bonito que pueda compartir con los niños, con las niñas, con los amigos, con los papás, en familia, con la persona que usted desee desde su casa, a la hora que usted desee, porque no hay un horario fijo. Estará montada en la plataforma digital
hasta la hora a primera hora del domingo. Entonces, pueden verla desde ya hasta el domingo a la hora que usted quiera verla, desde donde usted quiera verla, con quien usted quiera verla. Es entrada libre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo entrar y ver la obra, pero les recuerdo, el aporte, la salida es voluntaria. Entonces te invitamos a que realices ese aporte voluntario allí, con todas las opciones que tenemos en la plataforma. Código QR, Nequi, Bancolombia, Confiar, Payú, todas las alternativas, hasta Gana, Baloto, todo esto lo tenemos en la sala digital para que usted pueda realizar sus aportes voluntarios. Son voluntarios, pero juntémonos para vernos y para ver, y así yo puedo juntarme y hacer un aporte mucho más valorado para la corporación de Cachimanes. Miriam, muchos de los juegos tradicionales están hechos precisamente en esas historias con animales o con la relación de lo que vemos con los animales como modelo. ¿Qué tiene Zoolúdica de eso? ¿Cómo se llegó al proceso de Zoolúdica y qué es lo que vamos a ver ahí en esa mirada distinta de la vida? Bueno, pues en efecto hay muchos juegos y muchas danzas que son animalescas. De hecho, muchos de los otros repertorios de Cachimalos están los pollitos, los sapos, la tortuga, ¿cierto? Que están también ahí. Sin embargo, Zoolúdica no retoma tanto de estos juegos que están, sino que ponemos como otra mirada hacia cómo la presencia de los animales, ¿cierto?, habita en este caso en la obra. Y un poco partíamos también como de preguntarnos, bueno, ¿qué pasaría si fueran los animales quienes nos estuviesen mirando a nosotros, quienes nos estuvieran preguntando a nosotros sobre esas distintas maneras en cómo nosotros nos relacionamos y estamos habitando el mundo y la vida? Desde esa lógica, pues fue un poco también como comenzar a construir esta historia, que es también, bueno, como que llegará ese día en que sea la asamblea de los animales los que nos digan a nosotros, oigan, ¿qué han pensado cómo están haciendo las cosas en este mundo? Nos están viendo como la especie peligrosa que somos, que necesitamos voz alta, pues ese era el chiste que vi por ahí en la caricatura, pero que es muy cierto. Alejo Rodríguez saluda a Miriam Párez también en los comentarios. Un saludo para Alejandro que está conectado ahí. Bueno, Miriam, te cuento que además de eso que estábamos conversando sobre los animales que aparecen en esa obra, nos contabas que había un mundo al revés. Y entonces, ¿cómo es que ese mundo al revés entra a ser parte de esa obra desde lo lúdico? ¿Cómo es el asunto ahí? Porque, ¿cómo logran poner la lúdica en esa dramaturgia de la danza? Bueno, pues la lúdica es una dimensión vital del ser humano que nos invita también a repensarnos desde muchos otros lugares, ¿cierto? Es aquello que nos permite entrar en el goce, entrar en otras formas de vida, en otras, como descuadricular, ¿cierto? También como siempre estarnos preguntando cómo es que estamos haciendo en nuestro ser y cómo estamos habitando el mundo. Si bien el juego, por ejemplo, es una de las expresiones de la lúdica, pues también están todas las expresiones de las artes, y en este caso, cuando hablamos del mundo al revés, aludimos un poco a lo que tiene que ver con el carnaval, con la mojiganga, en donde entramos en otro estado, ¿cierto? Y el entrar en ese otro estado te permite también ver las cosas distintas. Quizás se parece un poco también a ese espejo de Alicia, que cuando traspasas el espejo, pues estás viendo esta misma realidad, pero con otra óptica, ¿cierto? En ese mundo al revés hay muchas otras cosas que también son posibles, como es posible que sean los animales, en este caso, los que hablen, los que interroguen, los que pregunten. En este mundo al revés hay también una caricaturización de aquello que somos, ¿cierto? De aquellos vicios, repeticiones, de aquellas fases un poco oscuras que como sujetos cargamos. Y la obra pone de manifiesto mucho eso. Es una pregunta también que se aproxima o buscó aproximarse mucho sobre ese pensamiento un poco más descolonizador, sobre tantas prácticas que tenemos de consumo, sobre todas las instituciones como una herramienta de sujeción, sobre cómo también hemos naturalizado aspectos como el hecho de que hay una imagen prototípica y entonces si te sales de esa imagen, pues
como si no sirvieras, inclusive hasta como sujeto, ¿cierto? O sea, y todo lo que nos venden también en ese lugar, desde ese lugar. Cómo estos aparatos que en este momento nos permiten hacer estas conexiones y estas juntanzas tan maravillosas, a veces se nos vuelve, es como un punto en el que nos niega de la realidad. Y es muy paradójico porque ahorita decimos, ay no, estoy sin conexión, me voy a desconectar cuando me alejo del celular, ¿cierto? Cuando quizá justo en ese momento es cuando me estoy conectando con otras cosas, ¿cierto? Conectándome conmigo, conectándome con las personas con las que vivo, con los seres que tengo más próximos. Entonces, como a veces esto que es camino, pues se me vuelve es como en contravía. Entonces, siempre es como poner ese criterio en una cosa tan simple, tan elemental como dejar de ver la vida a través del televisor, que es otra, por supuesto es una ventana interesante, y decir, eso mismo podría asomarme por mi ventana y verlo ahí nomás en el entorno y poderlo tocar y poderlo leer y poderlo saborear si se quiere, porque muchas de esas plantas incluso, yo recuerdo que jugábamos a comer, había una con sabor ácido, una tía mía había flores que uno se chupaba, llegaba y le hacía mermelada de flor. Hola. La mermelada de las flores, de pétalos de flor. Que les iba a contar que una tía mía, bueno, saludos a Estefan, por allá, ella llegaba y en los juegos, como ella era la doctora, nosotros éramos los que llegábamos, los pacientes, entonces todos los primitos llegábamos a lo que la doctora nos había mandado a tomar y eran puras ramitas del jardín de mi papito, que arrancaba y las trituraba y las hacía como un juguito, y nos las daba y nosotros nos tomábamos eso. Pero de hecho eso hacían nuestros ancestros, coger las plantas y a partir de ellas curarnos, sanarnos. También yo creo que era un juego de experimentación muy bonito que en realidad yo no creo que nos hubiera matado. Un acercamiento muy bello a la naturaleza y pues eran juegos que nosotros hacíamos. Eso es un recuerdo que se me vino a la mente con la anécdota, digamos, de la naturaleza. Cada uno entonces tendrá 1000 historias para contar, 1000 historias para compartir, y decía Miriam una cosa interesante, y es los medios de comunicación, las redes sociales nos han posibilitado, sobre todo en pandemia, cosas muy bonitas, no vamos a hablar de ellas, y los niños tendrán sus juegos ahí. Pero qué rico que pudiéramos combinar las cosas, que pudiéramos salir a la calle, compartir, no, ni siquiera salir a la calle, también en torno a veces hasta el mismo apartamento. Yo percibo una cosa cuando decís el mundo al revés, ¿cómo será de horrible para esa gente que se sintió encerrada unos mesecitos? Pensar en cuántos años lleva un pajarito encerrado en una jaula porque él lo quiere ver ahí encerrado, un lorito, un animal que debería estar en su entorno natural y está ahí. Ese mundo al revés nos tiene que poner a pensar en eso, no Miriam. Claro que sí, porque también cuando hablamos justamente de eso, de esas relaciones que establecemos, yo les decía, no solamente cuando hablamos de la otredad, no solamente nos referimos a las personas, sino a todos los seres vivos. Por eso el término de la biofilia del maestro Oscar Bados es tan importante y tan bonito, o sea, de cómo él lo trae y lo pone a estas prácticas culturales, ¿cierto? Cómo una práctica cultural también puede tener este tipo de pensamiento. Y justamente eso que nombras también me lleva como a otro punto que les mencionaba ahora, y es cuántas veces nosotros somos tan críticos de muchas de las cosas que pasan en nuestra realidad, pero también cuántas veces repetimos esas mismas cosas, ¿cierto? Porque entonces hablamos sobre el valor de la libertad, sobre lo importante del cuidado de la vida, de la naturaleza, y nos granamos en ello, pero tenemos ahí enjaulado al pobre pájaro, ¿cierto? Que está en ese espacio. O cuánto realmente cuidamos los entornos también cuando vamos a un espacio natural. Pues es muy fácil, por ejemplo, ir en estos días fui al nacimiento del río Medellín y encontrar como toda la basura que se tira como en ese espacio cuando es un regalo que también nos está dando la naturaleza a nosotros mismos. La alienación, todo ese tipo de cosas que estamos criticando dentro de lo social, a veces no nos damos cuenta que la estamos replicando en lo micro con nuestros animales, con el perrito, con el gatito, con el pajarito y
y con las plantas. A mí me preocupa mucho a veces el descuido con las plantas, porque al menos el animalito puede chillar para decirle a uno que tiene hambre, que se está sintiendo violentado, pero una planta que uno tiene que adivinar que necesita, ¿no? Sí, Miriam, se me viene a la mente otra cosa con relación a esto que estamos hablando de la animalidad en el ser humano. Entonces aparece como una especie de metamorfosis que se plantea también como yo puedo ser un animal, puedo convertirme, y lo veíamos también con los rituales y con los ancestros. No, y lo genético, ahí estamos, nosotros somos. Sí, pero digo que lo traigo a colación con las tribus, por ejemplo, indígenas, porque ellos se comunican con los animales, ellos tienen una simbolización y un acercamiento muy vivo con esto, y entonces prácticamente hay una metamorfosis en el ser humano que le permite comunicarse pero y además, estar con el otro. Pero además, Víctor, por ejemplo, el Museo de Antioquia, creo, o el Parque Explora hizo una campaña muy bonita hace como 2 años de significar esos nombres. Además, no solamente agredimos la naturaleza, sino que les hemos puesto unos fantasmas. Entonces, ¿qué es una zorra? ¿Y qué es un zorro? ¿Y qué es una perra? ¿Y qué es un perro? Y así por el estilo. Claro, y entonces empezamos a asociarlo con esa animalidad que estás diciendo que hemos nosotros mismos. Cerdo. Claro. Entonces, claro, allí en esta obra zoológica aparece un efecto de espejo, decías ahorita en la otra entrevista, con relación a esa metamorfosis, ¿cómo la pensarías? ¿Cómo pensarías ese efecto de espejo? Pues bueno, en primera instancia con eso que están nombrando, como que me trae 2 cosas, ¿no? Por un lado, cuando decimos ser animal, incluso, pues, tú ahorita lo mencionabas, Manuel, como cuando se usan esos nombres de algunos animales para hablar despectivamente de las personas, pero también cuando utilizamos la expresión, uy, qué animal, ¿cierto? Como para decirle, no sé, que es brusco, que es burdo, o que es, qué sé yo. O sea, cómo también representamos la animalidad como si fuese algo negativo cuando finalmente somos también animales, ¿cierto? De hecho, somos somos mamíferos igual que también muchas otras especies. Yo creo que más bien hemos perdido esa animalidad. Y en el perder esa animalidad, pues también nos hemos desconectado de un montón de cosas. Justamente lo que nombras, Víctor, sobre las comunidades indígenas, por ejemplo, como por esas maneras que tienen de relacionarse tan diferente con la naturaleza misma y con los animales, pues claro, ven en ellos otro tipo de elementos, inclusive prácticas, por ejemplo, como las de la comunidad en Veradovida, en las que obligan a los niños, obligar es que no estoy segura ya en este momento cómo es que se hace la obligada, pero más allá del procedimiento, lo que implica es que al nacer al niño, digamos, se lo asocia, que es lo que se hace con ese obligar, con un animal específico. Y lo que se busca es que el animal, de alguna manera, esos valores, esos poderes que tiene, se le otorguen a esa persona. ¿Sí? Entonces, imagínate si te obligan con un oso, entonces la fuerza que él puede tener, o si te obligan con una ardilla, la agilidad que puedes tener. Entonces son otro tipo de conexiones y otro tipo de relaciones las que se establecen ahí. Por eso digo que tal vez es más bien que hemos perdido nuestra animalidad y se nos olvida que también somos parte de esa misma especie y que si nos entendiéramos justamente como un uno, ¿cierto? Como una, bueno, no como un uno, sino como otro que es diferente, pero que es distante, ¿sí? Sino que somos parte de esa misma especie, que estamos habitando este mismo mundo, quizá también tendríamos relaciones distintas. Y eso es un poco también lo que la obra llama desde esa otra figura del animal a hacerte caer también en la cuenta, ¿cierto? O a lo que busca, como ponerte ese espejo también como para que te mires tanto en aquellas virtudes como en aquellos defectos. Incluso la construcción misma para cada persona, pues también representó cosas diferentes en esa búsqueda, desde las memorias más sensibles y tiernas hasta aquellas cosas de las que tal vez queríamos despojarnos también en esa representación de la animalidad. Ya no tenemos que preguntarle a Miriam por qué la gente tiene que ver la obra, porque yo creo que hay suficiente ilustración, ya es invitar de nuevo a la gente, decirles que no se pueden perder, y sobre todo, que yo creo que es el momento de que con los niños y las niñas resignifiquemos
ese sentido por los animales en esta obra. Entonces, muchas gracias, Miriam. Yo creo que fue, como siempre con vos hablar es una delicia, uno se podría quedar eternamente hablando con vos. Además, cuando uno te da donde es que es tu trabajo en lo lúdico y en la danza, Y además se te llena el alma. Miriam es psicóloga, además. Entonces, claro, hay mucho tema por tejer y por conversar desde la danza, además, que es una excelente licenciada en danza. Esperamos que esta siempre sea tu casa, Miriam. Muchas gracias. Te vamos a pedir que lo primero que te despidas, que silencies el micrófono luego y te quedes un minutico mientras nosotros aquí cerramos el programa. Pero despídete de la audiencia. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectaron, a las que nos verán posteriormente, pues también a través de esas transmisiones que quedan ahí colgadas, y gracias también siempre a ustedes por liderarte por esta invitación. Muy rico compartir este espacio con Víctor, con Manuel, con Alejandro, con todas las personas que hacen parte del equipo, con Edward, que sé que está por allá. Un abrazo muy, muy grande y afectuoso. Gracias, Miriam, a ti y a Canchimalos por estar y aceptar esta propuesta de estar en la sala digital. Bueno, nos vemos. Un abrazo. ¿Qué chismes quedaron pendientes? Bueno, pero antes de los chismes, recordarle a la audiencia que puede entrar a ver la obra, que no se la pierdan, que está hasta el domingo en la mañana. Gratis, con salida. Es entrada libre y el aporte es voluntario. La salida, recuerden, la salida es voluntaria. Bueno, ¿qué más chismes tenemos? Ya cerró la escuela, ya terminó el primer periodo. Terminamos la primera, el primer semestre, digamos, de la escuela. Arrancamos muy bien, gracias al trabajo con los formadores. Muy contentos. Gracias al trabajo de todo el equipo de formación, de Alejandro Rodríguez por los proyectos, por la elaboración del proyecto, a Eduard Torres y a Vera Diseño Gráfico por estar siempre dispuesto en todo lo que es el diseño gráfico, en la publicidad, en las piezas gráficas, en el acompañamiento de comunicaciones, a Manuel y al equipo también con Eduard, a los artistas formadores, a Víctor Montoya, a Henry Vallejo, a Andrés Urrego, que también está por ahí con el CAP. Hemos tenido procesos muy bellos, muy gratificantes. Poder ver a los niños y a las niñas de la sala digital la semana pasada fue hermoso, fue una experiencia maravillosa porque los papás y las mamás ahí acompañando a los niños en esos procesos nos dicen que quieren continuar el año entrante y que desean que sea de una manera presencial y que esperamos que eso pueda pasar. De todos modos, les contamos que de todos modos estamos pensando en que la virtualidad llegó y no se va a ir del todo, entonces vamos a continuar haciendo eventos presenciales y virtuales, entonces estaremos en ambas cosas, combinando un poco, también con la escuela, también con la ECAP, porque sabemos que tenemos niños y niñas de otros lugares, de Quito, de Ecuador, de Magdalena Medio, de Cali, de Bogotá, entonces es rico poder contar también con esos niños y esas niñas y no cerrarles las puertas, porque Politearte es una casa de puertas abiertas, que ofrece de verdad otras maneras de mirar a la vida a través del arte, y es eso, Manuel, lo que queremos contar, que cerramos muy bien este año con la ECAP, con la Escuela Comunitaria Artística Politearte, y te cuento, Manuel, además, que vamos a tener el cierre del proceso con la Fundación Sembrando Futuro, el Colegio Musical Las Cometas, con Andrés Urrego, quien es el artista formador allí en el área de música y de expresión corporal. Y entonces los niños y las niñas de Las Cometas van a estar también en la sala digital la primera semana de diciembre, trayendo pues un poco esas muestras que realizaron con el profe en el proceso de música. Todavía hay mucho con ustedes. Sí, todavía estamos cerrando, pero estamos ya cerrando, digamos, últimos procesos, porque ya ese fue el último de la escuela que cierra, el último grupo, digamos, que cierra. Pero un abrazo también, un saludo para la Fundación Sembrando Futuro,
porque estuvieron todo este año con nosotros, porque la juntanza se permaneció y se juntó y se consolidó mucho más. Entonces sabemos que el año entrante vamos con muchos más grupos en la escuela. Allá en el Colegio Musical Las Cometas abriremos otros cursos también con ellos mismos y pues con el equipo de formación que tenemos ya consolidado. La juntanza con la esquina radio, que ya la nombré, con Mundo Urbano, con el periódico Habitante 7 de la Comuna 7, Robledo, con Freddy Fama, que también un saludo para ellos. Esta semana nos encontramos, estamos en informes finales también de Perfect Cultura, que gracias a la Secretaría de Cultura Ciudadana tuvimos el apoyo para la escuela, gracias al Ministerio de Cultura, tuvimos la sala digital, ya casi de graduación, entonces también invitaremos al coloquio en su momento. Bueno, la invitación al coloquio será para el 2 de diciembre, entonces también ya estamos cerrando maestría, pero ese proceso de la maestría lo hice también con el proceso que van a ver la próxima semana en la sala digital, que es con los jóvenes del Oriente Antioqueño, con lo íntimo transgresor, y es entonces allí una puesta en video, en audiovisual, de un proceso que fue primero teatral y que ahora pasó a un formato distinto. Bueno, creo que ya fue suficiente. Son nuestros chismes, son nuestras juntanzas, es la escuela, es la sala, todo esto lo tenemos para ustedes, siempre, cada semana. Ya saben, los Tintos Politriarte nos vemos los viernes para conversar un poco. La historia, ya vamos para el episodio 16. Tenemos el lunes un nuevo podcast de la historia para que también escuches cómo es esto de la historia de la familia Poli a Politriarte. Entonces, un abrazo y feliz viernes para todos y para todas. Nos vemos. Nos vemos.